Muy bien. Romanos 6. Para que tengamos un bosquejo, más o menos, para que tengamos una idea simple de cómo viene la carta, de cómo Pablo la desarrolla, ustedes tienen que saber que Romanos tiene dos grandes partes, siempre lo repetimos. La primera parte es hasta el capítulo 11, que es la parte, digamos, de enseñanza doctrinal, y del 12 en adelante sería la parte práctica, cómo aplicamos todo lo doctrinal a la vida cotidiana. Eso es lo que dice Pablo al comenzar el capítulo 12. En virtud de todo lo que Dios hizo por ustedes, todos los 11 capítulos, bueno, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, dice. Cambien su manera de pensar. Tremendo. Todo de la carta es tremendo. Y bueno, nosotros estamos en la primera parte, estamos en el capítulo 6, pero también podemos hacer un pequeño bosquejo de todo lo que estamos viendo. Entonces, bueno, en el capítulo 1 tenemos la introducción, hasta el versículo 16, la introducción a la carta. Pablo se presenta, bueno, todo lo que nosotros hemos visto. Pero a partir del 16, que habla del Evangelio, hasta el 3:20, habla de la situación del hombre. El hombre está en condenación, todos, absolutamente todos, hasta que los que se creen éticamente superiores, los más religiosos, todos están bajo pecado, absolutamente todos. Entonces Pablo deja bien claro eso. A partir del versículo 20 del capítulo 3, bueno, muestra que no hay manera para que el hombre se salve obedeciendo la ley, buscando la salvación por obras. La única manera es la justificación de Dios, que viene de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la primera parte sería la condenación. ¿Qué te parece? Capítulo 1, versículos 16 o 18, según como quieras verlo, hasta el 3:20. Ahí nos habla de la condenación del hombre. A partir del 3:20, todo lo que resta del capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5 nos habla de la justificación, de cómo Dios nos justifica, qué es la justificación, qué produce en nosotros. Y los capítulos 6 y 7 hablan de la santificación. Una vez que estamos justificados, bueno, ¿qué pasa con nuestra vida? Porque la justificación es algo que Dios hace prácticamente de un momento a otro, donde vos creíste en el Señor Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados, ahí sos justificado. Eso es algo que ocurre, pero a partir de que creemos, empieza un proceso en nosotros que dura toda la vida, que es el proceso de la santificación. Pablo nos muestra entonces que una vez que estamos justificados, nuestra relación, bueno, obviamente con Dios cambia totalmente, pero también cambia nuestra relación con el pecado. Entonces Pablo dice, no pueden seguir viviendo de la misma manera. ¿Perseveraremos en el pecado? Dice, no, imposible. Para que la gracia abunde, imposible de ninguna manera. Y nos explica Pablo que estamos muertos al pecado. De eso trata el capítulo 6 y el capítulo 7. Estamos muertos al pecado. Ya el pecado no reina en nosotros. Antes estábamos bajo su dominio completo. No podíamos no pecar. Vivíamos pecando, vivíamos en pecado. Pero a partir de que hemos sido justificados, el pecado para nosotros es algo que podemos dominar. Estamos muertos al pecado. No tenemos por qué seguir pecando. Eso no es lo que se espera de nosotros ahora. Entonces, estuvimos viendo eso, los primeros 14 versículos, donde Pablo contesta esa pregunta, la pregunta del versículo 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, esa es la respuesta. Y todos los siguientes versículos, hasta el 14, nos habla de eso. Estamos muertos al pecado. No podemos
vivir en el pecado. Perseverar en el pecado es vivir en pecado, como antes. Ya no vivimos en pecado. Pero ahora Pablo va a introducir otra cuestión, otra pregunta, que parece a simple vista similar a la del versículo 1. Fíjate, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La diferencia es, en el versículo 1 nos habla de vivir en pecado, de perseverar en el pecado, como cuando eras un inconverso. Ya no es esa la vida que vos llevabas. Tu relación con el pecado cambió radicalmente. Pero ahora te pregunta, bueno, Pablo probó que estamos bajo la gracia, que no tenemos el peso de la ley, de cumplir con la ley para justificarnos sobre nosotros. Entonces, ¿el pecado sigue siendo grave? No estamos hablando de vivir en pecado, pero pecar de vez en cuando. El pecado que se aparece en la vida cotidiana del creyente. Pecamos, o sea, eso podemos decir, bueno, como estamos bajo la gracia, esos pecados, ya somos perdonados, no son tan importantes. ¿Podemos pensar eso? ¿Podemos pensar que hay pecados que no son tan graves que nosotros cometamos? Estamos hablando de pecados, te voy a dar algunos ejemplos. Seguramente no están en tu mente, pero, por ejemplo, participar de algún chisme. O estás en una situación incómoda y la mentira puede ser una forma de salir de esa situación. Bueno, estamos bajo la gracia. Dios ya me perdonó. O mirar un poco de más a una persona del sexo opuesto. Bueno, ¿qué tiene de malo? Estamos bajo la gracia. Pecaremos, dice Pablo, porque estamos bajo la gracia. Alguien se compra algo o tiene algún éxito y sentimos envidia. Pecados que surgen, arrebatos de ira. Y bueno, yo soy así, me enojo, pero Dios sabe, Dios ve mi corazón, estamos bajo la gracia. Y no sé, son algunos que se me ocurren, pero hay tantos pecaditos que no son pecaditos. Y eso es lo que trata en estos últimos versículos del capítulo. Nuestra relación con esa clase de pecados. Los pecados que surgen o pueden surgir de manera cotidiana. Acuérdate que el tema, ¿te acordás cuál era el tema? Los primeros versículos, los primeros capítulos era la condenación del hombre. Después, hasta el capítulo 3, versículo 19. Del 3:20, todo el capítulo 4 y 5, la justificación. Y ahora el tema es la santificación. Entonces, el proceso en el que estamos nosotros es el de santificación. Nuestra relación con el pecado. ¿Podemos permitirnos esa clase de pecado? Podemos decir, bueno, no son tan importantes. Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. ¿Escuchaste alguna vez las cosas? ¿Las dijiste alguna vez? ¿O la pensaste? Bueno, a ver qué tiene Pablo para decirnos. ¿Leemos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pues? Dice Pablo. Pecaremos, porque no estamos bajo las exigencias de la ley, una ley que nos condenaba, sino bajo la gracia que perdona. ¿Podemos tomar livianamente esos pecados? Y la respuesta de Pablo es tajante. Dice, en ninguna manera, que es como decir, ni lo pienses, jamás, ni se te ocurra. Pablo establece claramente que la gracia bajo la cual estamos nosotros no es de ninguna manera un permiso para pecar. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. No tenemos que pensar que la ley, quedó en el pasado. No, porque la ley nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Es importante la ley. No podemos nosotros esperar que cumpliendo con la ley alcancemos salvación. Eso es imposible para el hombre, ya lo sabemos, es por gracia. Pero la ley muestra la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Esa es la norma que nosotros tenemos que alcanzar. No nos justifica, pero sigue estando ahí. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros ahora ya no vivimos tratando de cumplir con ciertas cosas porque tenemos miedo, porque hay que hacer. No, nuestra vida de santificación, de buscar la voluntad de Dios, lo hacemos porque queremos, porque anhelamos hacer la voluntad de Dios, porque amamos a nuestro Salvador. Esa es la verdadera motivación. Entonces, el versículo 1 decía que nosotros no perseveramos en el pecado. Ya esa forma de vida quedó atrás. El que persevera en el pecado es aquel que vive en el pecado. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. De eso se trata, perseverar en el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el que es nacido de Dios, el que nació de nuevo, el que fue justificado por la fe, ese no practica el pecado. Pero, como dijimos, el cristiano debe luchar o debe constantemente enfrentar el pecado. Y también lo dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sí, pecamos, pero nos arrepentimos y recibimos el perdón. Pero Pablo dice, no pensemos, no menospreciemos el poder del pecado y de lo corrosivo y maligno que es. Nunca tenemos que olvidarnos lo que costó
librarnos del poder del pecado? La muerte del Señor. Entonces, aquel que piensa de esa manera, aquel que dice, bueno, estamos bajo la gracia, no es tan importante. Bueno, esa persona probablemente siga teniendo la mentalidad anterior. ¿No sabéis, dice Pablo, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? No te das cuenta, no sabéis, dice, no entendés esto tan fácil. Pablo lo muestra en términos de esclavitud. Entonces, si vos te sometés a alguien, bueno, es porque esa persona es tu dueña. El Señor Jesús dice que aquel que hace pecado es un esclavo del pecado. Juan 8:34 dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuidado con eso, dice Pablo. Cuidado con ese pensamiento tan frívolo de pensar, bueno, ya estamos bajo la gracia, Dios me perdonó. No, cuidado con eso, porque esa clase de pensamiento es el pensamiento de un esclavo, porque el pecado sigue siendo grave. Entonces, estamos bajo la gracia, porque ante el pecado ahora tenemos el poder de elegir. Eso es lo que permite, lo que hace que cuando Pablo dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, dice, porque estamos bajo la gracia. Ya no es nuestro Señor, no tenemos que pecar definitivamente, obligadamente, no. Ahora tenemos poder para no pecar. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces, si vos pensás que no es tan grave, bueno, estás en una situación incómoda y salís con una mentirita. Total, estamos bajo la gracia. Mañana, ante una situación semejante, no te va a costar tanto mentir. Y pasado, bueno, ya estás un poco más anestesiado con respecto a la mentira. Y vas a terminar, como dice acá, esclavo de la mentira. Porque ya la mentira no es tan grave para vos. Esa forma de pensar es la forma de pensar de un esclavo. Vos sos esclavo de aquel a quien te sometes. Y no hay término medio, porque dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia, uno espera que diga para vida, no, para justicia. Porque lo que te da vida no es la obediencia. Lo que te da vida es la gracia. Entonces, sea el del pecado para muerte, el pecado te lleva a la muerte, o la obediencia que te lleva a la justicia, que la justicia siempre decimos, en definitiva, es la voluntad de Dios, cumplir con la voluntad de Dios. Una vida de justicia, la vida del justificado, que busca hacer la voluntad de Dios, que tiene hambre y sed de justicia, que busca el reino de Dios y su justicia. Entonces eso es lo que es la obediencia. Entonces vos podés ser obediente para justicia o esclavo del pecado para muerte. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué es lo opuesto al pecado? La obediencia. La obediencia a Dios. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia, a Dios le importa la obediencia. El Señor Jesús lo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. No te vas a salvar por eso, pero es lo que un cristiano hace, un verdadero cristiano hace. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, creer a Dios no es solamente algo intelectual, porque en Santiago 2:20 te lo explica bien. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ojo con esto, ¿no? El hombre es justificado por la fe y esto se evidencia en obras. Eso es lo que significa. Entonces, la santificación consiste en eso justamente, en una vida de obediencia, no una vida de independencia. Porque el que se cree libre dice, bueno, ya ahora, no, es mentira. Nadie es absolutamente independiente. La libertad de la que habla el Señor no es, bueno, vos haces lo que quieras. La libertad de la que habla el Señor es poder hacer la voluntad de Dios. Ahora somos libres, no estamos esclavos al pecado, ahora estamos libres para poder hacer la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Bueno, este versículo el 17 particularmente, es tremendamente profundo, porque dice, Pablo da gracias a Dios, y da gracias a Dios porque es obra de Dios. Porque que nosotros obedezcamos no depende de nuestra voluntad, de nuestros méritos. Es obra de Dios. Y si dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, fíjate, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, gracias a Dios que hemos obedecido de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Te das cuenta que no es algo que hicimos nosotros? Si nosotros obedecimos de corazón, no fue porque fuimos más inteligentes, porque fuimos más buenos, porque fuimos entregados. Gracias a Dios. Todo es gracias a Dios. Y Pablo constantemente da gracias a Dios porque la obra es de Él. Mirá, en 1 Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso. 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No hay mérito en nosotros, gracias a Dios. 2 Corintios 8:16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Dios puso esa solicitud en el corazón de Tito. Gracias a Dios por su don inefable, dice 2 Corintios 9:15. Es gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero da gracias a Dios y destaca que hemos obedecido. O sea, hay una actitud de parte nuestra, la obediencia. Si bien viene de Dios, también está en nosotros la obediencia, es el esfuerzo que nosotros ponemos. Hemos obedecido, y como dice, de corazón. Hemos obedecido de corazón. No es una obediencia mental, formal. Es una obediencia de corazón. Es una obediencia de corazón porque tu corazón ya no es el mismo, es un corazón nuevo. Y es de una obediencia de corazón porque
Vos sabés lo que quiere decir obedecer de corazón, con celo, con esfuerzo, con entrega, con compromiso. De eso se trata, obedecer con todo tu ser. Eso es. Y Pablo da gracias que hemos obedecido de corazón. El que quiere obedecer la ley lo hace con la mente y trata de... No, nosotros obedecemos y ponemos todo nuestro empeño porque tenemos hambre y sed de justicia. Porque buscamos con todo nuestro empeño el reino de Dios y su justicia. Y dice, fíjate, aquella forma de doctrina. Y esto es tremendo. Lo que significa esta frase, aquella forma de doctrina, es muy significativo. Porque parecería que está hablando de una manera, forma en el sentido de manera, pero no quiere decir eso. La doctrina, claro, es del Evangelio. Pero cuando dice forma, está hablando justamente de forma, de molde. La idea es que vos sos como un metal, ¿no? Que Dios trabaja en vos, te derrite, por decirlo así, y te pone en un molde. El molde es esa doctrina. Y te moldea, y te saca conforme a Él. Te moldea conforme a Cristo, a semejanza de Él. De eso se trata la santificación, que vos vas tomando cada vez más la forma de Cristo, te vas pareciendo de a poquito a Cristo. Esa es la santificación. Y eso es algo que hace Dios. Entonces, bueno, podés pensar, bueno, el pecado es algo. No quiero pecar, me duele pecar. No lo puedo tomar livianamente. Porque ahora has obedecido de corazón a esta forma de doctrina, a la cual fuiste entregado. Dios te puso ahí en ese molde. Y es el Espíritu Santo trabajando en vos. Son las pruebas que Dios te pone, que te va moldeando conforme a la imagen de Jesucristo. ¿No es maravilloso? Entonces, dice, libertados del pecado, ahora somos, ¿qué? Siervos de justicia. Cambiamos de dueño. Siervo de justicia quiere decir, estamos bajo otra esclavitud, pero una esclavitud totalmente distinta. La esclavitud o nuestro servicio es hacer la voluntad de Dios. Por eso, esta es la verdadera libertad. La verdadera libertad es ser un esclavo de Cristo. La verdadera libertad, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Soy libre para hacer justicia, para ser un siervo de justicia. Y entonces tenemos que tener claro que ser un siervo de justicia no significa, bueno, listo, ya Cristo me salvó, soy justificado por la fe. No, esto implica esfuerzo, implica todo lo contrario a la pereza. Es servicio. Sos un siervo, sos un esclavo, estás al servicio de Dios y tu vida está al servicio de Dios. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Él está diciendo, bueno, yo les hablo en estos términos, estoy hablando con palabras como esclavitud, como libertad, para que lo entiendan. ¿Cómo va Pablo a explicarnos cosas tan profundas si no lo hace con ejemplos de la vida cotidiana? Y en el tiempo que esta carta fue escrita, vos sabés, la esclavitud era algo normal. Y la gente que
que escuchaba la lectura de la carta en la iglesia de Roma, bueno, muchos tenían esclavos en su casa y muchos eran esclavos de ellos mismos. Entonces Pablo dice, yo les hablo con estas ilustraciones de esclavitud, de libertad, para que entiendan. O sea, era muy común en esa época también que los esclavos cambiaran de dueño. Entonces, vos eras esclavo, el dueño que tenías, al que vos obedecías, con todo tu corazón, te vendía a otro dueño. Ahora, ¿qué se esperaba? Que vos obedezcas con todo tu corazón a ese nuevo dueño. Ahora ese es tu dueño, no el anterior. Vos no podés ser esclavo del nuevo dueño y obedecer al anterior. Eso no era lógico. Eso es lo que Pablo estaba explicando. Le explico estas cosas, dice Pablo, con este tipo de ejemplo, para que lo entiendan. Porque son cosas muy profundas. Yo creo que hoy día, si Pablo escribiera la carta, no usaría este ejemplo de esclavitud porque ya no es común en nosotros, pero sí es común la relación entre jefe y empleado. Entonces vos estás en un trabajo y cumplís con tu trabajo. Pero cambiás de trabajo, te vas a un trabajo mejor. ¿Te parece lógico que vos vas a ese trabajo nuevo? El primer día, por ejemplo, vas a ese trabajo nuevo, haces todo lo que tenés que hacer, pero cuando termina la hora de trabajo, volvés al anterior y le decís a tu jefe, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Te parecería lógico? No, ya te cambiaste de jefe. Si haces eso es porque algo malo hay en vos, alguna cosa, algún problema tenés, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces Pablo está diciendo, ya está, nosotros ya cambiamos de dueño, ahora servimos a la justicia, ya no servimos al pecado. Dice, así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Qué fuerte, ¿no? Lo que Pablo está diciendo. Vos tenés que darte cuenta que vos antes estabas cumpliendo con mucho esfuerzo tu rol de pecador. Todos tus miembros eran para eso, estaban al servicio de eso. Entonces tu mente estaba al servicio del pecado, tu boca estaba al servicio del pecado, tus manos estaban al servicio del pecado, tus pies estaban al servicio del pecado, todo. ¿Para qué? Para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Que te quede claro. Bueno, ahora todo ese esfuerzo que vos empleabas, bueno, ahora tenés otro dueño. Todo ese esfuerzo es para servir a la justicia, no para quedarte perezoso. Es para servir. Porque vos antes servías con pasión al pecado. Ahora tenés que servir con pasión a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de hacer acerca de la justicia. Vos cuando eras pecador o pecadora, ni te preocupaba la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, eras libre de la justicia. Vos eras libre, en ese sentido, de buscar la voluntad de Dios. Ni te importaba, eras completamente independiente de Él. Mateo 6:24 dice el Señor, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Eso es lo que hacíamos nosotros. Menospreciábamos a Dios y seríamos con pasión al pecado. Bueno, ahora ya tenés otro dueño, ahora tenés que servir con pasión a la justicia, servir con pasión a Dios y menospreciás por completo a tu antiguo dueño, el pecado. Éramos libres de hacer acerca de la justicia, pero, pregunta Pablo, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y por ahí no es bueno tanto recordar el pasado, ¿no?
Pero Pablo dice, pensá un poco en aquellas cosas por las que tanto te esforzabas, te provocan vergüenza ahora. Te provocan vergüenza. Tanto esfuerzo, tanto empeño, tanto tiempo, en lo que ahora te provoca vergüenza. Pero ahora tenés algo por lo que vale la pena esforzarte. Porque lo que vale la pena vivir y empeñarte y hacer todo lo necesario para vivir conforme a la justicia. Tanto te esforzabas por algo que te llevaba a la muerte. El fin de aquellas cosas es la muerte. Y hoy solo recordarla ya te da vergüenza. Ya está. En Efesios 5:3, Pablo escribe a los Efesios, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañéis con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si eso es vergonzoso, ni se te puede ocurrir pensar en volver a esas cosas, o a menospreciar la gracia de Dios. Mas ahora, dice Pablo, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Te acordás que antes el fruto era la vergüenza? Te avergonzaba. Ahora te avergonzás de eso. ¿Y a qué te llevaba eso? A la muerte. Pero ahora el fruto es la santidad, la santificación. Eso es tu anhelo. Ha sido vertido en un molde de doctrina que te hace semejante a tu Salvador. Qué hermoso, qué privilegio. Dice, y el fin es todo lo contrario de la muerte, es la vida eterna. Fíjate el contraste. Vos antes de ser un cristiano o una cristiana, tu posición era la de un esclavo. Eras esclavo del pecado. Y eras libre de la justicia de Dios. Esa era tu posición. El resultado de esto era la vergüenza, fruto vergonzoso. Vicio, mentira, vanidad, violencia, tristeza, depresión. Y la consecuencia de todo esto, la muerte. Ahora que sos cristiano, tu posición es la de libre del pecado y siervo de justicia. Sos esclavo de Dios, del Señor Jesucristo. Esto produce fruto, que es la santificación. Paz, gozo, amor, vida abundante. Y la consecuencia es la vida eterna. ¿Te das cuenta del contraste tan grande? Y Pablo concluye entonces esta sección
diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el resumen de todo lo que hablamos. La paga del pecado es muerte. ¿Sabes lo que está diciendo acá? Que si Dios no... Está hablando de paga, ¿te das cuenta? Vos recibís la paga por algo que hiciste, por algo que te esforzaste. Es un salario. Pablo está diciendo, si Dios no te diera el salario que te mereces, sería injusto. Sería un deudor. Pablo dice, Dios no es deudor de nadie. Y vos, todo tu esfuerzo, todo eso que hiciste con tanto esfuerzo y planificación, bueno, recibe su salario, la muerte. Y el lenguaje que emplea es un lenguaje militar. Es como si viniera el general delante de su ejército y se para delante de cada uno de los soldados, le dice, bueno, soldado, como te has esforzado tanto, has hecho todo lo necesario, ahora vas a recibir lo que te ganaste. Así que bueno, ahí lo tenés. El fruto de tu trabajo, la muerte, el infierno. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecemos. Esa es la paga que merecemos, nuestro salario. Pero, dice, la dádiva de Dios. Lo que no merecemos y que Él nos regala y que lo recibimos por medio de la fe, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta de lo que es el Señor? Esa es la vida que te da. Y la vida eterna significa vida en comunión con Dios. Dice el Señor, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Comunión con Cristo. 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la vida eterna, el conocimiento de la gloria de Dios en Cristo. Eso es lo que Dios nos da, eternamente. Gracias, Señor. Entonces, pecaremos, porque ya fuimos perdonados, porque la gracia nos alcanzó, pecaremos. No, en ninguna manera. Tenemos la ocasión de servirle a Dios, de vivir una vida de justicia, de buscar desesperadamente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo vamos a pecar? Hambre y sed de justicia, eso es lo que tenemos. El solo pensar así, bueno, demuestra que todavía tenemos mente de esclavo. Basta. Si vos tenés ese pensamiento de que, bueno, Dios me perdona. No, en ninguna manera, dice Pablo. Vos estás para servir a la justicia, para servir a Dios. De eso se trata la vida en Cristo. Y eso es la santificación. ¿Ven? Pensé que escuchaba hoy en la radio, ¿no? Que el padre y un hijo